Dialogar es mucho más que solo palabras. Cuando dialogamos podemos expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y aquello que deseamos. Pero para que un diálogo sea realmente efectivo y para poder comprender y entender lo que sucede a nuestro alrededor, debemos de tomar en cuenta 5 consideraciones básicas. ¿Cómo cuáles son? Primero, hay que evitar estar molestos al momento de dialogar. Cuando las partes en un conflicto están molestas, cada uno piensa que su punto de vista es mejor que el del otro. En ese momento es difícil iniciar con un diálogo. ¿Qué se necesita hacer? Esperar que se tranquilicen, buscar el momento adecuado, que siempre lo hay, y en ese momento es cuando ya se puede iniciar y les aseguro que van a llegar a un acuerdo en el cual se van a sentir confortables ambas partes. Además, otro de los puntos importantes del diálogo es que debemos de buscar un lugar adecuado para llevarlo a cabo. Si en el lugar donde queremos dialogar existe frío, calor, distractores como la televisión, el ruido de un radio, o existen personas alrededor que no tienen nada que ver con lo que queremos dialogar y al acuerdo que queremos llegar, podemos hacerlo ¿en dónde? Podemos hacerlo fuera del lugar donde ambas partes no se sientan con poder. En este caso puede ser en un restaurante, ponerse de acuerdo en una cafetería, ir a caminar, ir a un parque, buscar un lugar cómodo donde se pueda entablar ese diálogo y esa comunicación. En el caso de las familias, el lugar adecuado y el momento adecuado puede ser en las horas de la comida. En ese momento podemos iniciar con un diálogo preguntando ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Otro punto y otra consideración importante del diálogo es que debemos de crear un ambiente de confianza. Tanto la persona que solicita o que quiere dar un consejo o que quiere llegar a un acuerdo debe de dar credibilidad en sus palabras, no solamente a través de lo que dice, sino también de las acciones y el ejemplo que lleva a cabo. Un ejemplo muy claro, cuando los padres de familia le piden a sus hijos que no digan groserías, que estudien, que no fumen, que no tomen, que lleguen temprano. Sin embargo, ¿cuántos de ellos no dan el ejemplo y hacen todo lo contrario a lo que piden? Cuando dialogamos tenemos que buscar ese nivel de credibilidad para que la otra persona no se sienta decepcionada y ponga atención y nos escuche y sobre todo nos obedezca. Otro punto importante es que un debate no es parte de un diálogo. No debemos descalificar la opinión de las otras personas. Cuando se crea un debate en el diálogo y una persona u otras empiezan a subir su tono de voz, en ese momento se pierde la oportunidad y la energía necesaria para poder comunicarse con facilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hay un diálogo tenemos que aprender a escuchar con tolerancia. Hay que esperar, darnos los espacios necesarios para poder ver la opinión de los demás y las ideas. En ese momento, ese diálogo se hace positivo y ese diálogo también se hace de manera prudente. Y por último, y una consideración muy importante, es que ambas partes se sientan ganadoras al momento de terminar con su diálogo. ¿Y qué significa esto? Después de tanto tiempo de un conflicto en el cual se están poniendo de acuerdo, pues llegan los compromisos, que es lo más importante y es el objetivo que tenemos que buscar con el diálogo. Pero si dentro de ese acuerdo y ese compromiso una de las partes siente que no se le tomó en cuenta, que sus ideas y sus opiniones no fueron escuchadas, va a ser muy difícil lograr que ese compromiso se lleve a cabo y se logre. Cuando hablamos de diálogo estamos hablando de que se puede convertir en un código de confianza, un código de honor, que nos puede servir para las próximas ocasiones en las que necesitamos ponernos de acuerdo sobre dar una información o sobre un conflicto que se haya generado. Dialogar es parte de la estrategia Darte, que sumado al agradecer, respetar, tolerar y saber escuchar, podemos buscar una forma en que las relaciones familiares, de trabajo, en las escuelas, sean en mayor armonía y con mayor tranquilidad. Debemos demostrar nuestra responsabilidad a través de estas acciones. Y yo le pregunto a usted,
¿Ha utilizado alguna de estas consideraciones? Y si lo hace, ¿cómo cree que se va a sentir?